Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aslady Cruz y voy a desarrollar la evidencia de clasificación del café. Para eso vamos a necesitar café en pergamino que se encuentre en humedad relativa del 10 al 12%. El café pergamino se caracteriza por tener una capa que lo cubre, entonces es necesario que hagamos un proceso de trillado con el cual ya vamos a dejar la almendra al descubierto para que la almendra quede más o menos así, que es como la cual se va a efectuar el proceso de tostión. Y previamente se le va a hacer una selección para evaluar qué almendras cumplen los parámetros de calidad y cuáles no. Para hacer el proceso de selección es importante contar con una superficie negra o azul oscura para en ella ir detectando los defectos e irlos retirando para después hacer su respectiva clasificación. Tener en cuenta los tamaños, las formas, los colores y ir seleccionando los que van a quedar para tostión y los que ya tienen algún defecto que en taza se va a ver referenciado en la calidad. Luego de realizar el proceso de trillado, queda por un lado la almendra y por el otro lado ya la cascarilla, que es el resultante del proceso. Uno de los que primero encontramos es el negro parcial o el negro total. Este se presenta por falta de agua durante el desarrollo del fruto o fermentaciones prolongadas. Hay que tener en cuenta que se deben fermentar de 15 a 16 horas máximo cuando se recogen cerezas sobremaduradas o se recogen cerezas que se encuentran en el suelo. Es importante también tener en cuenta que no se vayan a exponer a malos secados, ya que se debe tener temperatura controlada en los secados y que vaya de 45 a 50 grados, que no vaya a aumentar de esa temperatura porque va a afectar directamente la almendra. El siguiente que encontramos es el grano cardenillo. Este se caracteriza y se da normalmente por ataque por hongos, por fermentaciones prolongadas, interrupciones largas en el proceso de secado o el almacenamiento es muy húmedo. Es importante tener en cuenta que la humedad relativa del ambiente donde se tengan los granos no debe subir del 65% de humedad relativa, ya que es importante que el café no pierda la humedad que tiene ni absorba la humedad que tiene el ambiente. Entonces sí es importante tener en cuenta tanto la humedad del ambiente como la humedad propia del producto para que no se vea afectado. El siguiente que encontramos es el grano vinagre o parcialmente vinagre. Este se caracteriza por tener coloración carmelita oscuro, la película plateada, como lo pueden ver, tiene coloraciones rojizas. Esa se produce por retrasos en la recolección, entre la recolección y el despulpado. Es importante que no sobrepase de las 6 horas para llevarse a cabo la operación. Tener en cuenta las fermentaciones prolongadas, como ya se había nombrado anteriormente. Se puede también presentar por el uso de aguas sucias durante el proceso o almacenamiento húmedo del café. El siguiente que encontramos es el grano cristalizado. Se caracteriza por tener un color azuloso, por ser frágil, por ser quebradizo y se da cuando se efectúan temperaturas de secado superiores a 50 grados. Tenemos el grano decolorado o veteado. Este se caracteriza por tener vetas blancuzcas y se ocasiona por rehumedecer el café después del proceso de secado. Es importante tener en cuenta las condiciones de almacenamiento y también tener en cuenta las temperaturas a las cuales se somete el producto para que no tenga que volverse a humedecer, para que cumpla la humedad que debe tener correspondiente para el proceso de tostión. También tenemos el decolorado reposado. Este se caracteriza por tener alteraciones del color, no es totalmente con color parcial.
Se ocasiona por almacenamiento prolongado o malas condiciones de almacenamiento. Es importante tener en cuenta cuando se procesa que se le van a cumplir los tiempos y se van a tener las condiciones para darle el respectivo almacenamiento. El siguiente que nos podemos encontrar es el de colorado sobre seco. Este se caracteriza por ser de color ámbar, ligeramente amarillo. Se puede presentar por temperaturas elevadas al momento del secado o por tiempos prolongados al momento del secado. También tenemos el grano mordido o cortado. Este tipo de defecto se caracteriza por tener una herida, estar cortado y estar oxidado, como lo pueden observar. Se presenta muchas veces por tener la máquina mal ajustada, la camisa defectuosa o la recolección de cerezas verdes. Es importante que se haga un molido previo para calibrar la máquina antes de hacer ya sea la respectiva trilla de los diferentes granos o la despulpada, para que no se presenten este tipo de granos que afectan, que al deteriorarse más rápidamente afectan la calidad final de la taza. Seguimos por los granos picados por los insectos. Este tipo de granos se caracterizan por tener pequeños orificios. Normalmente se dan por ataques de plagas como el gorgojo y la broca, que generan grandes daños al fruto y a la calidad del cultivo como tal. Por otro lado tenemos el grano averanado o arrugado. Este se caracteriza por estar un poco más deshidratado que los demás. Se presentan arrugas en su parte posterior y se genera cuando el cultivo se encuentra en condiciones de sequía o se tiene debilidad en el café. Tenemos el grano inmaduro o paloteado. El grano inmaduro paloteado se caracteriza por que su cortina no desprende, el crecimiento es mucho menor que los demás granos, es más tardío, se ve su superficie sumamente marchita. Eso, pues acá tenemos la comparación con otro grano, es mucho más pequeño y se produce por recolección de granos verdes o pintones que aún se encuentran inmaduros por falta de abono durante los cultivos o también por presencia de la roya o de sequía. Es importante para que se evite este tipo de granos en el proceso, tener en cuenta las buenas prácticas agrícolas, tener en cuenta los cronogramas de abono de las plantaciones, tener en cuenta al momento de seleccionar solo coger las cerezas que se encuentren en su totalidad maduras. Ya por otro lado tenemos algunos granos que presentan cambios estructurales ya por factores genéticos que se consideran defectos comerciales. En ellos tenemos los monstruos o elefantes. Se caracterizan por una de las semillas ser un poco más grande que la otra, absorbiéndola casi por totalidad. Tenemos los granos caracol. Se caracterizan por ser granos de consistencia redonda. Es importante identificarlos en el momento de la selección, ya que por su forma pueden llegar a generar en la taza problemas de sabor herbal, que no va a ser muy bien tomado por parte de las personas que hacen la catación, ya que al momento de hacerse la tostión pueden quedar o sobre tostados o no tan tostados hacia el centro. Por otro lado tenemos los granos guayaba. Estos granos se caracterizan por tener parte de la cereza seca, por tener parte de la cacota aún prendida a ellos. Normalmente se presentan por deficiencias en el despulpado, por no hacer los respectivos controles en la trilla y en la selección.
Otro defecto que podemos encontrar son los granos con ellos se presentan de esta forma ya por un problema genético. Con ellos el inconveniente es que se presenta un tostado disparejo, presentando en la taza sabores quemados. Normalmente se identifican cuando se hace una clasificación por densidad, y para evitarlos es importante tener en cuenta al momento de seleccionar las variedades que se van a cultivar, si son apropiadas para la zona en la cual se van a emplear y las óptimas condiciones de los cultivos. Otro que podemos encontrar durante los procesos de selección son granos verdes. Si estos logran llegar al proceso de tostión, va a notarse considerablemente en los sabores de la taza. Es importante tener en cuenta que se pueden evitar desde el proceso de clasificación al tomar solamente los frutos que se encuentran con la madurez específica. Otro factor que se tiene en cuenta es el pergamino manchado, ya que muchos de estos se generan porque se hace el proceso de secado aún con mucílago pendiente del pergamino, y si no se hace la correcta clasificación ni se hace el correcto proceso de secado teniendo en cuenta los tiempos y teniendo en cuenta la humedad, puede llegarse a presentar aparición de hongos o mal sabor en taza. Listo, chicos, y eso es todo por hoy. Que estén bien.